Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias por esto que estamos haciendo el día a día. Esto es para la gloria de tu reino, Señor, para la gloria tuya, para que estés con nosotros siempre, Señor. Nos acompañes, nos protejas, nos bendigas. Te agradecemos, Señor, porque cada día aprendemos más de ti, pero sobre todo, Señor, que podamos hacer tu voluntad, que llevamos a la práctica, que todos llevemos a la práctica esto que nos enseñas diariamente, porque esto es para ti y solo para ti, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues ya estamos de nueva cuenta aquí y vamos a comenzar con la lectura de inmediato, porque ayer terminamos el libro de Salmos. Un libro recopilado en mucho tiempo, un libro que nos enseña cómo se debe de adorar a Dios, cómo se debe alabar a Dios, cómo se debe de pedir su protección, cómo sabemos que Dios es bueno con nosotros, que su misericordia es para siempre. Tantos temas que aprendimos en los 150 salmos que leímos hasta el día de ayer, que tendríamos que volverlos a releer diariamente y escoger aquellos que nos sirven para el día a día. Hoy vamos a comenzar con la lectura del libro de Proverbios, que el libro de Proverbios, en su nombre original, se llamaba el libro Proverbios de Salomón. Este libro de Proverbios de Salomón se le puso así porque, si recuerdan, Salomón reinó en el 10.º antes de Cristo, 10 siglos antes de Cristo, y escribió muchísimos salmos. Dice la palabra que escribió cerca de 3.000 salmos, ¿no? Y disertó sobre muchas cosas. Pero fueron los escribanos del rey Ezequías quienes, por ahí entre el 715 y 686 antes de Cristo, compilaron los proverbios de Salomón. Pero no todos los proverbios que están en este libro, de los 31 capítulos que conforman este libro, son de autoría de Salomón. De hecho, Salomón solamente su autoría llega hasta el capítulo 29, porque tenemos que recordar que hay, bueno, más bien vamos a ver que hay dos autores más, que son Agur y Lemuel, que son los que escribieron los proverbios 30 y 31. El libro de Proverbios trata sabiduría práctica. Ese es el tema principal del libro de Proverbios. De hecho, la palabra sabiduría creo que se repite muchísimas veces en el libro de Proverbios, casi en cada capítulo. Tenemos que comprender que cuando el libro de Proverbios habla de sabiduría, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es un símil de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el capítulo 8 del libro de Proverbios es muy mal utilizado por la secta de los testigos de Jehová, porque en eso basan para decir que Jesucristo fue un ser creado, que fue el primer ser creado. De hecho, ellos dicen que es el arcángel Miguel, pero no leen todo el contexto, simplemente te citan un versículo diciendo que Jesucristo es la sabiduría y que por lo tanto fue un ser creado, cuando no han leído que la sabiduría estaba junto a Dios desde el principio, desde antes de que formara todas las cosas. Pero lo vamos a ir leyendo. Les decía que el tema principal del libro de Proverbios es la sabiduría práctica. Salomón lo que intentó hacer al escribir el libro de Proverbios es que se aplicara la ley de Moisés de una manera sencilla, de una manera entendible para todo el pueblo de Israel. Había tantos vericuetos, tantas cosas que le habían agregado, que Salomón pudo compilar la ley de Moisés, por así decirlo, en un sistema práctico de cómo hacerlo. En este libro de Proverbios vamos a ver lo que es la sabiduría, lo que comprende la sabiduría, los beneficios que trae la sabiduría, pero también vamos a ver aquellos que deciden rechazar la sabiduría de manera consciente, como Salomón los llama, necios e insensatos, porque no quieren acogerse a lo que la sabiduría nos enseña. ¿Qué más de Proverbios podemos decir? Bueno, el libro de Proverbios, al señalarles que es un libro de sabiduría práctica, es muy conveniente que leamos por lo menos un capítulo al día. Tiene 31 capítulos el libro de Proverbios, como si se hubiera acomodado a cada uno de los días del mes. Cuando tenga los 30, pues para cuando tenga los 30 ustedes ya sabrán qué proverbio les ha gustado más. ¿Por qué? Porque por medio de la lectura de Proverbios es uno de los libros que más nos va a ayudar a aplicar la Biblia a nuestra manera de vivir, a llevar por hecho las obras portentosas que el Señor nos ha mostrado, pero sobre todo a vivir una vida en santidad, que eso está en Proverbios 3, capítulos 11 y 12. En los capítulos 11 y 12, ahí nos dice cómo la disciplina del Señor
es aquella que nos va a llevar a conducirnos en santidad en esta vida. Pero bueno, hasta por acá aventé el teclado, perdón. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con el capítulo 1 del libro de Proverbios y escrito está: motivo de los proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si te dicen, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas. De la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Vuélvanse a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y los haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron. También yo me reiré en su calamidad y me burlaré cuando les venga lo que temen, cuando venga como una destrucción lo que temen y su calamidad llegara como un torbellino, cuando sobre ustedes viniera tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Libro de Proverbios capítulo 2, escrito está: excelencias de la sabiduría. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscas y la escudriñas como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Y cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. De los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que alega con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos, y todos los que a ella se llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarán por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella.
mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Bueno, con esto terminamos la lectura del libro de Proverbios. Bueno, de los... Ay, ¿quién sabe qué hice aquí? Perdonen ustedes, algo moví aquí. Listo. Bueno, con esto terminamos la lectura de los dos capítulos del libro de Proverbios, los dos primeros capítulos. Miren, bueno, el Señor, como dicen algunos, el Señor ha puesto en mi corazón. No, el Señor desde hace mucho nos ha indicado cómo debemos de proceder conforme a la palabra. Por eso, el libro de Proverbios, al ser un libro de sabiduría totalmente práctica, por medio del Señor, gracias al Señor, tratamos, créanme, luchamos, y con todas nuestras fuerzas de hacer un short diario para subirlo a YouTube y un reel para subirlo a Facebook. En esos reels tratamos de ir versículo por versículo dando una explicación muy rápida acerca de uno por uno de los versículos del libro de Proverbios. Hasta el día de hoy, desde que empezamos, vamos en el capítulo 3 del libro de Proverbios, versículos 11 y 12, hasta el día de hoy, ahí vamos. Seguiremos haciéndolo, si el Señor lo permite, de que estemos explicando versículo por versículo del libro de Proverbios. Y espérense, porque el Señor nos ha mandado a hacer otra cosa. Pero bueno, en el primer capítulo de Proverbios nos da los motivos por los cuales Salomón escribió estos. ¿Por qué? Dice Salomón, Proverbios de Salomón, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio de... ¿Se dan cuenta todo lo que nos está diciendo Salomón? Ojo, Salomón en estos capítulos, en estos primeros 3 capítulos, se los escribe a su hijo, a Roboam, ¿se acuerda? Bueno, de los muchos hijos que tuvo Salomón, pareciera ser que se lo está escribiendo a Roboam, aunque vemos que Roboam ni siquiera abrió el libro de Proverbios, porque cuando leímos el capítulo de Reyes y el capítulo de Crónicas, vemos que Roboam no hizo absolutamente de la sabiduría que tenía su padre, nada, absolutamente nada. Pero bueno, entonces Salomón le está hablando le está escribiendo como a un hijo, como a un muchacho. Sin embargo, tenemos que comprender que el libro de Proverbios está dirigido a nosotros y que es la voz de Dios diciéndonos los proverbios y cómo debemos de hacerle y cómo debemos de aplicarlos a nuestra vida. Escucha la sabiduría, y como les decimos, la sabiduría es un arquetipo de Jesucristo aquí. Dice, escucha la sabiduría para que seas sabio. ¿Cómo se llama sabio? Es aquel que teme a Dios y se aparta del mal. Entonces, nosotros, cada una de esas cosas que está diciendo Salomón en estos capítulos, lo tenemos que aplicar a nuestra vida. De hecho, en el capítulo 2 vemos que Salomón, en el capítulo 1 le dice a su hijo, aléjate de los malos. Ajá, cosa que nosotros debemos de hacer. ¿Qué comunión tiene Baal con el Señor? Dice la palabra de Dios. Entonces, y en el capítulo 2 hay algo que tenemos que notar, un hecho importante, que Salomón le dice, apártate de la mujer extraña. Así le dice a su hijo. ¿Qué significa la mujer extraña para cada uno de nosotros? Ok, literalmente como la palabra lo dice, la mujer extraña es la mujer adúltera. Es esa mujer que solamente anda buscando con quién caer en pecado o a quién arrastrar a su pecado. Y por eso Salomón nos dice, apártate de ella, para que no cometamos el pecado de adulterio, sino que nos tenemos que apartar de esa mujer que solamente nos hace caer en tentación o que quiere arrastrarnos a traicionar a la compañera de nuestra juventud como ella lo ha hecho. Pero también la mujer extraña se refiere a la falsa religión. Y a falsa religión no solamente señalo a la Iglesia Católica, a los testigos de Jehová, no, a todo aquello que atenta contra la palabra de Dios. Como pueden ser muchas iglesias cristianas que tergiversan versículos bíblicos para poder acomodarlos a su conveniencia, a lo que ellos piensan que es, pero que no sacan ni una exégesis del texto, sino que simplemente leen un versículo. Por ejemplo, las iglesias carismáticas o las iglesias pentecostales dicen que, ¿cómo se llama?,
que el hablar en lenguas, dice, no, si la palabra dice que hay que hablar en lenguas, hay que hablar en lenguas. Sin embargo, nunca se preocupan por hacer un estudio exegético de los demás versículos que lo acompañan, y sin saber nada de historia, que ese movimiento de hablar en lenguas empezó en 1900 en un aeropuerto de Toronto, en una iglesia que estaba cerca del aeropuerto de Toronto. No hacen una exégesis, no hacen un estudio profundo acerca del hablar en lenguas, y por eso tergiversan. Quizá muchas veces lo hacen con una buena intención del corazón, pero sabemos que las intenciones del corazón no son buenas porque el corazón es malvado. Entonces tenemos que hacer caso a lo que dice la palabra de Dios y tenemos que ver qué dice acerca del hablar en lenguas. Otra de las cosas que dicen, y me gusta mucho este comentario de Sujel Michelén, que dice que hay muchos hombres que se autonombran apóstoles porque piensan que es bíblico. Sin embargo, dice la palabra, lo leímos ayer, que Pablo fue el último de los apóstoles porque fue el último al que se le apareció Jesucristo. Quizá también muchos hombres se autonombran apóstoles con una buena intención del corazón. Pero así como ellos se autonombran apóstoles, también hay hombres que se creen Napoleón Bonaparte. Entonces, Salomón nos está diciendo, apártate de la mujer extraña, que es la falsa religión. ¿Cómo podemos conocer ni siquiera la verdadera religión? Porque la palabra religión es repetir y repetir y repetir, eso es lo que significa la palabra religión. Lo que tenemos que hacer es encontrar la verdadera fe que está inserta en la palabra de Dios y alejarnos de la mujer extraña, que en este caso, como les decía, se tiene que interpretar como la falsa religión, aquella iglesia que no es bíblica, que no se sustenta en lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, nos va a obligar a fornicar con otras cosas, a tener relaciones con otras cosas, y eso es lo importante, que yo creo que es el punto más importante que tenemos que aprender el día de hoy, que para constatar verdaderamente que estamos actuando según las órdenes de Dios, tenemos que leer la Biblia, no hay otra manera de hacerlo. En el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 9, dice que nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, siempre meditarás en él de día y de noche, para que te vaya bien, inclusive le dice, para que Dios te bendiga. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos alejarnos de la mujer extraña? Solamente por medio del hábito de la lectura de la palabra de Dios en todo momento, ojalá fuera diario, ¿no? Pero por lo menos cuando tengamos oportunidad, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios para constatar que todo lo que nos dicen está pegado a la palabra del Señor. Y si hay una cosa que no está pegada, entonces ya se convierte en una falsa religión. Tenemos que tener mucho cuidado con eso e ir aprendiendo. Hagan un ejercicio, cada vez que leamos un capítulo del libro de Proverbios, chequen un versículo que les pegue mucho en ese momento y estudienlo a profundidad, porque el Señor les está hablando de esa manera a su corazón para que hagan lo que escrito está. Esa es la verdadera intención del libro de Proverbios. Bueno, ahora vamos a comenzar con la lectura de la primera carta a los Corintios, el capítulo 16, y escrito está: la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieran designado por carta, a estos enviaré para que lleven su donativo a Jerusalén. Y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Planes de Pablo. Iré a ustedes. Cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con ustedes o aún pase el invierno para que ustedes me encaminen a donde haya de ir, porque no quiero verlos ahora de paso, pues espero estar con ustedes algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, miren que esté con ustedes con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encamínenle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuera ustedes con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Salutaciones finales. Velen, estén firmes en la fe,
Pórtense varonilmente y esfuércense. Todas sus cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya saben que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Les ruego que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido su ausencia, porque confortaron mi espíritu y el suyo. Reconozcan pues a tales personas. Las iglesias de Asia los saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los saludan mucho en el Señor. Los saludan todos los hermanos, salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, les escribo esta salutación de mi propia mano. El que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amén. ¡Wow! El último capítulo de la primera carta a los Corintios. Sobremanera me interesa que veamos lo que dice aquí en cuanto a la ofrenda para los santos. Aquí está cómo se debe de hacer la ofrenda para las congregaciones. No hay un mínimo, no hay un máximo. Dice Pablo, cada primer día de la semana, tomando en consideración que ahora lo podríamos ver como domingo, dice, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado. Ya, desde ahí vemos que Pablo no dice, no, den el diezmo, den el 10% de lo que ganaron, no, vengan y denme $1,000, tampoco, vengan y denme $100, pacten con el Señor para que les vaya bien, no, llenen este botecito con billetes de a 500 o de a 1,000 porque así el Señor los va a bendecir, de ninguna manera. Pablo dice, según hayas prosperado, aparta algo para la ofrenda del Señor. Ahora, ¿para qué era la ofrenda? Para la iglesia, por supuesto es para la iglesia. Aquí Pablo está diciendo que es para la iglesia de Jerusalén, porque necesitaban ofrendas para poder continuar con la labor de la predicación de la palabra de Cristo. Ajá. Pablo dice que agarra algo, ¿no? Pablo dice, y de hecho a lo largo del capítulo, de toda esta primera carta a los Corintios, vemos que Pablo dice que para él su gloria es que puede trabajar con sus manos para poder proveerse de todo lo necesario para seguir regando el evangelio. De hecho, por ahí leímos que él trabajó junto a Aquila y Priscila haciendo tiendas para poder soportar todos los gastos que conllevaba el ministerio. Pablo también dice, no es malo que aquel que se dedica 100% al evangelio viva del evangelio, pero sin embargo hemos encontrado abusivos el día de hoy, y créanme, he sido testigo, he estado en iglesias en donde llegan, ni siquiera les voy a dar esa palabra, llegan unos tipejos que lo primero que te dicen es, ¿quieres que el Señor te dé? Ven y pacta con el Señor, ven a poner aquí tu dinero, ven a poner aquí tus diezmos, ven aquí a poner tus ofrendas. Es una verdadera asquerosidad eso que hacen, porque aquí está la manera de cómo se debe de ofrendar. El primer día de la semana, ya me pasé mucho. Aquí está. El primer día de la semana, o sea, para el domingo nosotros ya tenemos que haber tenido una ofrenda para la iglesia, una ofrenda para Dios, según hayas prosperado. No te está diciendo Pablo, no, a mí me vale que eso que hayas ganado 1,000, porque tú tienes que venir a dejar 2,000 a la iglesia. No. Si tú ganaste 50,000, me tienes que dar el 10% de esos 50,000, sin pensar que primero tenemos que proveer para los de nuestra casa y que además hay gastos. Entonces, Pablo dice, lo que hayan usted, según Dios los haya prosperado, denlo, y denlo con amor, leímos. ¿Qué pasa? Ok, si yo prosperé y gané miles de pesos en la semana, pues por supuesto que le tengo que dar una ofrenda grande al Señor, pero hay veces en que la prosperidad, por así decirlo, no es tan benigna para que se me dé mucho dinero, pero de todas maneras llego con el Señor y le digo, Señor, conoces mi condición, sabes cómo estuvo esta semana, pero aquí está mi ofrenda para ti, Señor, aquí está mi ofrenda. Esa es la manera en que se debe de ofrendar. Olvídense de tonterías de pacta por tu milagro, olvídense de tonterías del diezmo. El diezmo fue para el Antiguo Testamento y el diezmo solamente se utiliza 3 veces en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas y en el libro de Hebreos, y solamente en el libro de Lucas para poner en mal a los fariseos, y en el libro de Hebreos cuando recuerda que Abraham diezmó de todo a Melquisedec. No hay otra mención del diezmo en la palabra en el Nuevo Testamento. Tenemos que ser muy sensatos y dar nuestra ofrenda. Sí, dar nuestra ofrenda a la congregación, a la iglesia, pero pensando que es para Dios,
para que no estemos ahí con payasadas de que se lo va a quedar el pastor, de que se lo va a quedar aquel tipo, que no sé ni en qué se están gastando. Olvídense de eso, porque entonces no están dando con un corazón alegre. La ofrenda se debe de dar con un corazón alegre, pero que en nuestro corazón y en nuestra mente tiene que quedar muy claro que no se lo estamos dando a ningún hombre, sino que se lo estamos dando a Dios. Y todas esas personas que administran el dinero le van a dar cuentas a Dios de lo que hicieron con las ofrendas. Dice Juan Manuel Vaz, y lo dice muy sabiamente, que ningún hombre que el Señor haya designado como pastor tiene que meter la mano en las ofrendas, que por eso debe de tener un personal encargado de recoger ofrendas y de repartirlas entre las necesidades de la iglesia, pero un verdadero pastor no tendría por qué estar metiendo las manos en el dinero. Pero bueno, y hay algo también que me encanta aquí, y eso sí va dirigido a nosotros como hijos de Dios, y estoy hablando de los varones. Aquí ya no voy a tocar el punto de las mujeres, porque ¿qué dice Pablo en el versículo 13? Velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. ¿Qué significa portarse varonilmente? Andándolas haciendo ahí, buscando pelea, pegándole a la mujer, pegándole a los hijos, demostrando que, como decimos en México, soy el más macho de todos. No, la palabra dice, estén preparados, velen, estén preparados, estén preparados y estén firmes en la fe. ¿Cómo podríamos nosotros estar firmes en la fe si nuestra familia no está firme en la fe? ¿Cómo podemos nosotros decir que estamos predicando la palabra de Dios, que estamos inclusive pastoreando alguna iglesia o que estamos enseñando si nuestra familia no está firme en la fe? Nuestra familia primero que nada tiene que estar firme en la fe, y si nuestra familia no está firme en la fe, quiere decir que tampoco nosotros estamos firmes en la fe, que tenemos muchas dudas, que no queremos enseñar, que no estamos actuando como varones esforzados y valientes. Tenemos que llevar la palabra de Dios y dar ejemplo y testimonio con nuestra vida de que Dios es nuestro Señor y que estamos sometidos hacia Él. Entonces, pórtense varonilmente es hacer las cosas que el Señor nos dio y con ganas, no de que, ay, es que el Señor me dijo que tengo que ofrendar. No, es portarse varonilmente, es de decir, Señor, aquí está mi ofrenda. Nada de titubeos, nada de dudas, nada de dolor en el codo, de dolor en la mano, de soltar la ofrenda para los santos, para las iglesias. ¿Por qué? Porque eso no es portarse varonilmente. Portarse varonilmente también conlleva a que el día que tú escuches que hablen mal de Jesucristo, levantarte y decir, está usted equivocado por esto, por esto, por esto y por esto. Y esa preparación solo se logra por medio de la lectura de la palabra de Dios. Esfuércense en qué, en correr la carrera, dice Pablo, he corrido la carrera, he ganado la batalla, he guardado la fe. Entonces cada uno de nosotros ya se vienen tiempos de persecución. Ya ¿a quién arrestaron? ¿A quién arrestaron? ¿A quién arrestaron? Arrestaron a un maestro en Estados Unidos porque él se empecinó en decir que solamente como sexos había hombre y mujer, y lo arrestaron porque la misma escuela le avisó a la policía que estaba atacando a los alumnos por decir la verdad. Hay que esforzarnos, portarnos varonilmente y demostrar los errores que hay. Lo que dice la palabra, que a lo malo ahora le quieren llamar bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces tenemos que estar conscientes de que el Señor nos llamó para un propósito y que tenemos que cumplir ese propósito no con miedo, no a medias. Tenemos que hacerlo varonilmente, esforzándonos en cumplir su voluntad, pero sobre todo en conocer sus propósitos. Bendito Señor, gracias. Levántanos, Señor, como guerreros esforzados y valientes para predicar tu palabra, para enfrentarnos a este mundo caído y torcido, porque nos has dado la fuerza, Señor, para seguir adelante diariamente, y tú mismo nos pides que estemos preparados siempre, Señor, siempre para cualquier situación, porque para eso nos has llamado, para defender la fe. No necesitas que te defendamos, Señor, pero sí necesitas que te representemos, sí necesitas que demos testimonio de que nuestra vida te pertenece, de que somos hijos tuyos, Señor. Te agradecemos de verdad porque nos permite seguir conociéndote por medio de la lectura de tu palabra, y te pedimos, Señor, que nos sigas dando esa perseverancia que has puesto en nuestro corazón para agradarte, Señor, para estar contigo, para tener comunión íntima contigo por medio de la oración, por medio del ayuno y por medio de la lectura. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos toda la gloria. En el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.